Conocer TV presenta Rendición de Cuentas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su edición de hoy de Rendición de Cuentas. Para esta edición tendremos lo siguiente. Después de 2 años de pandemia, estudiantes regresan a clases de forma presencial. En 2 semanas, los casos activos de la COVID-19 disminuyeron a 2 años de pandemia. Panamá se une a la lucha y visibilización de la mujer en conmemoración de este día, el pasado 8 de marzo. Consejo de Gabinete autorizó a la ministra del MIDES para que presente ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley sobre el Plan Colmena. Internacionales. Denuncian ataque a hospital infantil en Ucrania. Comunidad internacional está conmovida. Vicepresidente José Gabriel Carrizo viajó a Santiago de Chile para participar de la toma de posesión del presidente electo Gabriel Boric Font. Deportes. Selección femenina se despide, el boxeo resurge y sí habrá grandes ligas en Semana Deportiva. Bien, y esto es lo que tendremos para ustedes hoy en su programa Rendición de Cuentas. Vamos al cambio y pronto estamos de vuelta. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Desde muy temprano, padres de familia con sus hijos llegaron a los diferentes colegios para dar inicio al año escolar 2022. Más de 954,000 estudiantes volvieron a recibir clases de forma presencial. Después de 24 meses, estamos retornando a las clases presenciales. De 3.102 escuelas oficiales en el país, al 4 de marzo tenemos 2.573 centros operativos, o sea, el 82.95%. Al 11 de marzo tendremos 2.623 centros operativos, el 84.56%. Y al 18 de marzo, 2.668 centros educativos adecuados, 86.01%. Y seguimos trabajando. El carnaval, la fiesta más esperada por los panameños, generó $234 millones al turismo interno este 2022, pese a que las fiestas públicas fueron suspendidas por segundo año consecutivo debido a la pandemia. La Autoridad de Turismo de Panamá precisó que los destinos más visitados fueron sitios de montaña y de playa como Boquete, Pedací, Bocas del Toro, Santa Catalina, el Valle de Antón e Isla Taboga, sitios estos integrados en el llamado Plan Maestro de Turismo. Los turistas también visitaron Boca Chica, Isla Colón, Isla Coiba y la Riviera Pacífica. El miércoles 9 de marzo, Panamá cumplió 2 años desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en el país. Durante los primeros meses de pandemia, las autoridades sanitarias implementaron varias medidas para mitigar la propagación del virus, con restricciones de movilidad, cuarentenas y cercos sanitarios. El país inició el 20 de enero de 2021 el proceso de aplicación de la vacuna contra el COVID-19. La cobertura de la población meta con las primeras dosis es de 85.3%, con la segunda dosis 74.7% y con la dosis de refuerzo 51.4%. Panamá cerró el segundo año de la pandemia con 758.312 contagios acumulados, 8.122 ciudadanos han perdido la vida a causa del COVID-19 y 747.160 personas se han recuperado. A la ministra de Cultura de Panamá, Giselle González Villarrué, se le hizo entrega del galardón Mujer del Año 2021 que otorga la Worldwide Audiovisual Women Association, WAWA por sus siglas en inglés. Para mí esto es como un estímulo a seguir trabajando por dejar otra generación de mujeres fortalecidas en formación, pero sobre todo es un estímulo de país. Yo creo que Panamá se debe sentir muy orgulloso de lo que estamos logrando las mujeres panameñas, no solamente en el campo audiovisual, sino en el campo científico, artístico, cultural. Entonces es muy grande. Yo creo que cada vez más vemos mujeres destacándose internacionalmente.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos anunció que el próximo 4 de mayo realizarán el primer simulacro de apagón de la señal análoga de televisión como preparación y medición para la implementación de la señal de televisión abierta. El evento incluirá inicialmente las provincias de la primera fase, Colón, Panamá y Panamá Oeste. Este se tiene programado que inicie a las 8 de la noche con una duración de 2 minutos. De acuerdo con la SEP, se contempla una hoja de ruta con la realización de 4 simulacros que iniciarán en el mes de mayo. El Consejo de Gabinete autorizó este miércoles a la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, para presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley sobre el Plan Colmena, con el cual se busca adoptar la estrategia nacional para atender las condiciones de pobreza multidimensional y de vulnerabilidad social de las comunidades más necesitadas de Panamá. Con esto, se busca tener un marco regulatorio para cerrar las brechas de desigualdad en los 300 corregimientos más vulnerables de Panamá. Y en efecto, estas fueron las noticias nacionales. Ahora nos vamos a los deportes. Rommel, adelante. Panamá culminó su participación en el premundial femenino de fútbol categoría sub-20, clasificatorio para la Copa Mundial Femenina FIFA Costa Rica 2022, al caer derrotadas en cuartos de final contra Canadá 1-0, en duelo que se disputó con fuerte lluvia, donde las panameñas sufrieron la expulsión de la defensora Wendy Natis. La anotación canadiense se produjo al minuto 29, tras una mano en el área de Ana Rodríguez, que fue transformada en gol desde el punto penal. Fue un partido muy aguerrido, donde las nuestras demostraron coraje y dejan una camada muy importante para el futuro, lo que demuestra el crecimiento importante del fútbol femenino en Panamá. En otras notas tenemos que el boxeo busca reverdecer laureles en este 2022 y resalta su trabajo tanto a nivel aficionado olímpico como profesional. Durante esta semana, con la participación de más de 20 pugilistas en rama femenina y masculina, se desarrolló en el gimnasio Pedro Roquero Alcázar de Curundú un evento de buen nivel deportivo y de formación, como lo destaca el reconocido entrenador Rigoberto Garibaldi. Yo siempre me he dedicado a esto y principalmente más a formar boxeadores amateurs, a formar niños, a formar jóvenes para un legado. Mira, yo he formado boxeadores como la Araña Vázquez, los Pollos Niños, a Guillermo Young, al Torito Concepción. Estos jóvenes fueron campeones mundiales y la vida le cambió, porque tienen una pensión de por vida, le cambió su forma de vivir. Y he tenido mucho legado. Tengo todos los boxeadores míos siempre van para la selección. Ahí tengo a Jonathan Miniel, a Eduardo Bedford, a los machecos que están dentro de la selección. Así que mi trabajo es formar, hacer atletas, hacer niños, ponerle un buen ejemplo. Mientras que el boxeo profesional realiza en nuestro país un buen fin de semana, otros importantes eventos de los llamados Festival del Knockout a las Drogas que organiza la Asociación Mundial de Boxeo y la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá. En este evento se destacan peleas importantes de título regional y eliminatorias para títulos del mundo, donde destaca la participación del gran supercampeón Anselmo Chemito Moreno. Siempre me he sentido listo. Una vez que hice 13 defensas de las 118 libras, no creo que por qué no me pueda coronar nuevamente en la 126, así que pienso que voy con todo en la 126, ya he hecho 3 peleas en la 126, con esta es la cuarta y pienso que sí lo puedo lograr. No cabe duda que el deporte que más glorias le ha brindado a Panamá no quiere sufrir más caídas como lo ha acontecido por causas de la pandemia. Y para cerrar, finalmente después de largas semanas de negociaciones, la Asociación de Peloteros de Major League Baseball y las Grandes Ligas llegaron a un acuerdo para un nuevo pacto colectivo, poniendo fin al cierre patronal de 99 días de liga y salvando una temporada de 162 partidos que ahora comenzará el próximo jueves 7 de abril. Esto lo informó el comisionado Rob Manfred. Los jugadores aprobaron la última oferta hecha por los propietarios, quienes luego ratificaron mediante voto unánime 30-0 los acuerdos para dar por terminado el impasse laboral en el béisbol. La votación final de los 8 miembros del subcomité ejecutivo de la Asociación de Peloteros y los 30 representantes de jugadores fue de 26-12 a favor del acuerdo. Así que muy bien, vamos a tener entonces temporada de béisbol de las Grandes Ligas. Y bien, eso es todo. Soy Rommel Martínez Franco. Continuamos con más de Rendición de Cuentas. Bien, y esto fue lo que tuvimos en deporte. Cuando estemos de regreso estaremos con las internacionales. Pronto volvemos.
Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. El presidente de Ucrania, Zelensky, en la semana denunció un ataque aéreo contra un hospital de Mariupol y pidió de nuevo que se cierre el espacio aéreo ucraniano. Las tropas rusas bombardearon el hospital, violando el alto al fuego temporal acordado para permitir la evacuación de civiles, según denunció el gobernador de la región, ya que las dos partes habían pactado que una porción de Kiev y 3 de los lugares más afectados en las últimas horas tuvieran corredores humanitarios. Las cifras de víctimas tras estos ataques cada día aumenta y por parte de la ONU y de la Unión Europea se busca continuar con las negociaciones para poder respetar los corredores humanitarios. El presidente electo Gabriel Boric mantuvo las primeras reuniones bilaterales con algunas delegaciones internacionales y varios mandatarios en la víspera de su toma de posesión. Entre los que participaron estuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el vicepresidente de Honduras, el primer ministro de Irlanda, el canciller de Japón y por parte de Panamá participó el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén. En total, más de 16 autoridades extranjeras participaron en estas reuniones. El presidente electo aseguró que es un momento de grandes desafíos políticos y sociales con la promesa de cambio y ante la incertidumbre del proceso constituyente del que emanará una nueva Carta Magna. Ante una crisis de confianza en la institución, Boric se convirtió en el presidente más joven de la historia de Chile y tendrá que hacer frente a una exigente agenda social derivada de las fuertes protestas que iniciaron el 23 de octubre. Él mismo recalcó su intención de hacer de Chile un lugar más justo y dio un salto en el mundo de la política durante el estallido social y se convirtió en uno de los firmantes del acuerdo político a favor de una nueva constituyente. Boric, por último, señaló que este cambio de mando es un momento de gran esperanza para todos en el país. El conflicto entre Ucrania y Rusia ha llevado a los precios del petróleo a su nivel más alto. El crudo, que es la referencia internacional de precios, subió un 10% hasta alcanzar en un momento de la jornada los 107 por barril. Es un aumento que se da pese a que han implementado nuevas medidas para calmar los mercados preocupados por la invasión de Ucrania. Los miembros de la Agencia Internacional de Energía acordaron liberar 60 millones de barriles de petróleo de reserva de emergencia para aliviar la situación a nivel mundial. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, alertó de la presencia de 3 crisis silenciosas en la región relacionada a la educación, la igualdad de género y el medio ambiente, lo que forma parte del poco avance en el cumplimiento de la Agenda del 2030. Así lo detalló en un informe, una década de acción para un cambio presentado por la CEPAL durante la 5ª reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible. El estudio alerta que el sector educación, la pandemia del COVID-19 ha causado un fuerte golpe y ha abierto la posibilidad de que la región sufra. Así lo explicó la directora ejecutiva del CEPAL. La misma dijo que estamos en riesgo. La segunda crisis es la crisis silenciosa, que es la violación contra las mujeres y la recarga del trabajo en el hogar durante la pandemia. El informe señaló que 1/3 de las mujeres son víctimas de violencia en la región y que en promedio dedican el triple del tiempo al trabajo, al hogar y a la familia. La otra crisis es la ambiental, que consiste en una pérdida de la riqueza natural, problemas hídricos, incendios forestales, sequías, entre otros. La CEPAL mencionó que hay que impulsar el canje de una deuda por acción climática, mediante la cual también se establezca un fondo de resiliencia. Este ha sido el resumen de Internacionales, les informó Akis Fonseca Gaviria, y ahora volvemos con Julio Bermúdez Valdés con más del programa Rendición de Cuentas. Bien, amigos, la crisis de Rusia y Ucrania sigue dominando el panorama internacional, sigue siendo el problema que domina el mundo. Hay mucha preocupación
y nosotros hemos querido dar otra vez este espacio, lo hemos hecho en las últimas semanas mientras dure este conflicto, espacio para un análisis sobre la coyuntura final de los últimos días. Para eso tenemos con nosotros a nuestro amigo Marcos Castillo, ya participante en otros momentos, para que nos ayude en el análisis de la actual situación que se registra y que, hombre, tanto dolor de cabeza viene dándole al planeta. Bienvenido, Marcos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás caracterizando la situación actual? ¿Qué es lo que estás viendo en esta situación? ¿Tú crees que la guerra se va a extender? Hay alguna gente que piensa que estamos en la antesala de una tercera guerra mundial. ¿Cómo lo ves? Julio, grave y triste esto porque todas las guerras son terribles. No hay guerra santa, no hay guerra justa, no hay guerra buena. Todas son malas, todas traen muerte, todas traen división, todas traen dolor. Al final hay evidentemente ganadores y perdedores, pero en el caso nuestro, por ejemplo, nos está afectando, al mundo entero está afectando. De allí que, bueno, hay quienes hablan de una guerra mundial, quizás no es una conflagración mundial como tal en este momento, pero sí estamos de alguna u otra forma involucrados o estamos afectados, ¿verdad? Hay por lo menos 3 grandes escenarios internacionales involucrados en esto. Efectivamente. Hablamos de una confrontación militar, ¿no?, donde la superioridad numérica en armamentos, en equipamiento, etcétera, la tiene Rusia y digamos que está llevando la ventaja porque está tomándose ciudades y están al borde ya de tomarse la ciudad de Entraron en Kiev. una estrategia prácticamente selectiva, comenzaron a desmontar prácticamente todas las plataformas. Sí, evidentemente que lo principal era el tema de los aeropuertos, porque en esta época las guerras aéreas son las que determinan, digamos, que logran, sí, definitivamente logran despojar al contrincante de los elementos de defensa y es más fácil entonces entrar ya en la infantería, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando en ese escenario. Ahora, en el otro escenario, digamos, en el escenario mediático, la guerra la está ganando Ucrania y la está ganando Occidente. ¿No? Evidentemente, y de forma aplastante. Aquí ha surgido algo, Julio, que a mí me ha llamado la atención mucho, lo estábamos conversando, lo he conversado con otros colegas. Evidentemente esto genera polémica, pero es cierto, o sea, para mí no es aceptable la censura, independientemente de que se trata de justificar con propaganda. O sea, se han censurado medios provenientes de Rusia porque dicen que es propaganda del gobierno ruso. Russia Today, Sputnik. Correcto. Pero hay medios occidentales que también están haciendo propaganda y entonces yo no estoy de acuerdo con la censura. Hay una diferenciación entre propaganda e información, porque es que me da la impresión de que hay más propaganda que información. Totalmente. Mira, estamos en un escenario que incluso está dividiendo a la gente. Yo veo gente, por ejemplo, en grupos de WhatsApp, en redes sociales, que están... porque esta guerra no es como las guerras tradicionales que hemos visto, aunque quizás es la primera vez que nuestras generaciones están viendo una guerra de estas proporciones, ¿no? No, quizás no habíamos nacido cuando la Segunda Guerra Mundial. Entonces es nuevo para mucha gente esto. Pero la guerra las guerras no son buenas, las guerras no son bonitas, las guerras son terribles, son trágicas, son sufridas. Por eso los europeos han tratado de evitarlas, porque ya la han vivido tantas veces, desde hace muchísimo tiempo. En las guerras napoleónicas, las guerras 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y luego la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces han sido el teatro, el escenario, han sido las víctimas. Pero para contestar tu pregunta, Julio, la diferencia es muy significativa y muy importante a la hora de poder expurgar, ¿verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué es una información manipulada? Dos cosas, por ejemplo, se destacan esta semana, Marco. Por un lado, el tema de los laboratorios con armas biológicas, ¿verdad? Se habla de 30 laboratorios, la información que ha trascendido, y el asunto del hospital materno-infantil, que de acuerdo a algunas informaciones había sido ocupado inicialmente por el ejército ucraniano, que lo había desalojado, pero días después surge una información que habla de que ha sido bombardeado por los rusos y que ha muerto una señora que estaba en labor de parto, o un niño, etcétera, etcétera. Entonces, a uno le llama la atención este tipo de enfoques. Creo que el tema de la propaganda, evidentemente, la hay de lado y lado,
¿no? Y es allí la importancia en que sepamos cuándo una cosa es verdad y cuando es mentira. Yo, por ejemplo, veo grupos de WhatsApp donde hay un bombardeo constante de información y la gente indiscriminadamente reenvía cualquier cosa. Por ejemplo, cosas que no tienen lógica, no se las... Tú has planteado, por ejemplo. A mí el tema de los lugares químicos, sin descartarlo totalmente, pero me traen el recuerdo de la guerra de Irak, ¿no? Donde para justificar la invasión se recurrió a eso. Entonces, no lo creo mucho hasta que no vea prueba fehaciente. Ahora, respecto a eso, la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, ha dicho, y ahí está el video donde ella habla, ¿verdad?, de que Estados Unidos y Ucrania estaban trabajando para evitar que los rusos tomaran estos laboratorios. Lo que me da la impresión a mí que implícitamente está admitiendo que los laboratorios existían. Sí, es probable. Habría que ver, Julio, la dimensión de esto, ¿no? Y por el otro lado, escuchas, por ejemplo, los números, ¿no? No he escuchado partes rusas de cuánta gente ha muerto. Estoy escuchando mucho del lado ucraniano, o de gente que repite supuestamente informes del lado ucraniano, donde hablan de decenas de miles de muertos rusos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que haya tantos muertos rusos, tan pocos muertos ucranianos, y la que se está tomando... Kiev es Rusia. Es Rusia, entonces no tiene lógica, ¿verdad? Claro. Entonces es además, un poco la propaganda. Para añadir un poquito algo a eso que tú estás planteando con mucha lógica, el alcalde de Kiev ha planteado que inmediatamente comenzó la guerra, más de la mitad de la población de Kiev se fue. Estamos hablando de casi 3 millones de... El 50% ya ha abandonado Kiev. Entonces, ¿dónde están los muertos civiles? Sí. No, si prácticamente la ciudad ha quedado... Ahora, inclusive hay panameños que todavía siguen allí y que no han salido. Sí. Una cosa cierta, Julio. Lo que viene en los próximos días y en las próximas semanas va a ser grave. O sea, yo creo que el tema es que en este momento Occidente, la OTAN, han acorralado a Putin y a Rusia con esto de las sanciones y evidentemente está en una disyuntiva Putin, ¿no? Un atolladero del cual tendrá que salir y va a hacer lo que sea. Eso va a ser lo que sea, significa que va a bombardear y no le va a importar si son lugares ocupados por civiles. Eso significa que hay una mortandad ahí. No veo cómo militarmente Ucrania pueda aguantar mucho más, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar después? Y hay un poco el tema que me planteabas de los otros países de Europa Oriental. Mira, quiero describir, y la gente puede buscar después en los mapas de Google estas fronteras. Rusia tiene enclaves muy estratégicos alrededor de, por ejemplo, recientemente Georgia, antiguo miembro de la URSS, Moldavia, están pidiendo junto con Ucrania, que también era miembro de la URSS, su adhesión a la Unión Europea, ¿no? En estas dos repúblicas hay enclaves rusos. Por ejemplo, en Georgia está la República de Osetia del Sur y está Abjasia, ¿no? Entonces son enclaves donde Rusia tiene allí control. En Ucrania, Donbass claro, sí. En Moldavia está Transnistria, que es un enclave también donde Rusia tiene y hace frontera con Ucrania. Y hay uno poco conocido. La gente lo escucha y piensa que está en la geografía continental de Rusia, pero no, es un enclave que está entre Polonia y Bielorrusia, que se llama Kaliningrado. Kaliningrado era una posesión que Rusia le quitó al antiguo imperio prusiano, ¿no? En una guerra, y es sumamente estratégico porque es la salida de Rusia al Mar Báltico. Además está entre estas dos naciones. En algún momento un funcionario ruso digamos que amenazó con instalar allí misiles balísticos en caso de que Occidente ubicara los propios en naciones de Europa Oriental. Fronterizas con Rusia. Claro. Entonces, para que tengamos una idea, la situación no es solamente Ucrania. Estos otros países están apurados a estar en la Unión Europea porque sienten que en algún momento pudiera, si se llega a una conflagración,
Rusia pudiera entrar y ya tiene, digamos, las cabezas de playa. Entonces, es una situación grave. Me preocupa que no veo mucha gente empujando la guerra y veo poca gente promoviendo la paz y promoviendo las negociaciones, ¿no? La vicepresidenta norteamericana Kamala Harris acaba de estar en Polonia, ¿verdad? Y ha hablado de una ayuda militar sustantiva de Estados Unidos a ese país, que creo incluso incluye algunos misiles, ¿no? A mí me preocupa, honestamente me preocupa, que el planeta se vaya a ese escenario. Yo he dicho en algunos momentos que, hombre, puede haber toda la situación fronteriza que haya con Rusia, pero ¿cuánto se conoce en Occidente de la línea de defensa de los rusos? Yo creo que esa es una pregunta, o creo que debe de verse con mucho cuidado, porque hasta este momento lo único que se ha visto ha sido la acción de estas tropas que ha tenido frente a Ucrania, pero lo que es la línea de defensa de los rusos, eso todavía sigue siendo una incógnita. Claro, Julio, y más grave, estamos hablando de una potencia militar nuclear. Así es. ¿No? Ellos y Estados Unidos se pelean la hegemonía. Y me preocupa mucho, fíjate, eso sería terrible. En un momento determinado, creo que los cálculos de Occidente, aunque puede verse desde otro punto de vista, era que en efecto Putin no reaccionara militarmente frente a Ucrania. Y sin embargo se produjo. O a lo mejor se estaba empujando a Putin a que hiciera eso o a demostrar, hombre, cuál era su potencial de reacción. Pero eso sigue siendo una cabeza de playa para una conflagración prácticamente. Claro, hay otras situaciones interesantes dentro de esto, Julio, que es bueno analizar. Y es, por ejemplo, que, digamos, bueno, aparte del Papa, el presidente Erdogan de Turquía y el primer ministro Bennett de Israel, países que no son precisamente pacifistas, que tienen sus guerras, que han tenido intervenciones en otros países, se han mostrado más partidarios de buscar un encuentro, una negociación. ¿Por qué tú crees que Bennett fue a Moscú? Eso tiene su explicación, Julio. O sea, ahí el tema, acuérdate que, por ejemplo, Rusia tiene una presencia militar en Siria, tuvo una base militar muy grande ahí también, y evidentemente quien salvó al actual presidente fue Rusia. Sirio, al-Assad, fue Rusia, fue Putin. Entonces, hay un tema ahí en el cual también hay una relación, digamos, también de conveniencia con Irán. Entonces, hasta cierto punto le garantiza a Israel algún tipo de mediación o algún tipo de intercambio de información frente a estos enemigos, digamos, de Israel. Por otro lado está Arabia Saudita, que fíjate que no ha condenado tampoco la invasión. ¿Y por qué pasa esto, Julio? Hubo recién entra el presidente Biden. Una tendencia un poco más favorable a Moscú de parte de Arabia Saudita que en Bueno, eso también tiene su explicación. Ambos países, o sea, Rusia y Arabia Saudita, están en la OLP, perdón, en la organización, en la OPEP, perdón, la Organización de Países Productores de Petróleo. Y también forman parte de otra organización y ellos son los dos principales productores y exportadores en este momento. Entonces, eso hace que tenga una alianza comercial fuerte. Súmale a eso el deterioro de las relaciones de Arabia Saudita con los Estados Unidos a raíz de la llegada del presidente Biden, porque este condenó al régimen saudita por la acusación del asesinato de un periodista, claro, sí, en Turquía, ¿no? Claro. Entonces, todas estas cosas uno tiene que analizarlas y tomarlas en contexto para darse cuenta que la situación es más compleja. En el caso de Irán y Venezuela, Julio, que creo que era un tema que querías tocar también. Vamos a tocar a Venezuela ahorita. Son coyunturales. Veo también intercambios en las redes y en los grupos de WhatsApp, gente que piensa, que un poco más piensan tal vez con el corazón que con la cabeza fría en cuanto a estos conflictos. Entonces, hay alianzas coyunturales y
hay situaciones que empujan a ello. ¿A qué tú crees que se debe este pragmatismo de Biden con Venezuela? Bueno, que deja muy fuera a Guaidó, y Colombia acaba de preguntar, y todo el mundo está erizado porque ya la democracia, que era lo fundamental, quedó a un lado y el petróleo ha ocupado su lugar, y Maduro se ha convertido en la figura internacional esta semana. Bueno, fíjate, la guerra está afectando a todo el mundo. También a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha impuesto sanciones a Rusia, pero algunas han sido boomerang. Entonces, entre ellas el tema de la subida del precio del petróleo. Estados Unidos toma una medida drástica. El petróleo y la calefacción en Europa. Claro. Estados Unidos toma una medida drástica que es cortar la compra de gas y de petróleo a Rusia. Pero eso le crea una situación interna. Una repercusión. Estados Unidos tiene elecciones de medio término que van en noviembre, donde puede cambiar la mayoría en el Congreso. Entonces, evidentemente, el presidente Biden tiene esa presión interna. Exactamente. Por esa razón, se aboca a esta negociación, a este acercamiento con Venezuela, en la búsqueda de tener quizás al país más cercano, productor de petróleo y que abastecía a Estados Unidos en gran medida, un vendedor de petróleo fuerte. Acuérdate que la Chevron, una multinacional norteamericana, está en Venezuela. En la actualidad y tuvo que suspender ahí por las presiones norteamericanas. Claro, pero está allí. Eso es lo que no logro captar con mucha precisión, Marco, a ver si nos ayudas en esto. Estados Unidos ha sometido a Venezuela una presión sin nombre. Acuérdate que no solamente eso, Julio. El gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro como el gobernante, reconoce al señor Guaidó. Pero el hecho de que Juan González haya estado en Caracas esta semana es un reconocimiento implícito. Claro, evidentemente es, como digo, un matrimonio de conveniencia que le conviene a Caracas y le conviene a Washington. No significa esto, porque también he empezado a escuchar algunas reacciones en ese sentido, que esto va a significar una ruptura quizás de esa alianza que tiene Venezuela con Rusia. O sea, no necesariamente. Eso quería. ¿Sabes que hay dos lados en esto? Sí, por un lado Estados Unidos con Caracas, y por otro lado, ¿qué va a hacer Caracas respecto a Moscú si ha sido el aliado que el Estado ha prácticamente sustentando en los últimos años? Son matrimonios de coyuntura. Es decir, por ejemplo, Rusia tendrá que entender que Venezuela, el gobierno venezolano, que es su aliado económico en algunos aspectos y estratégicos también, necesita subsistir. Que la venta de este petróleo a Estados Unidos va a significar un respiro muy importante para Venezuela. Entonces, estas cosas no se piensan a corto plazo, se piensan a largo plazo. Entonces, yo pienso que en este momento, pues, tanto a Venezuela como a Estados Unidos les conviene esta negociación, este pragmatismo. Y en cuanto a su relación con Rusia, pues, en este momento a Rusia, el socio que verdaderamente le preocupa tener de su lado es a China. El resto quizás no son tan importantes, y lo sabrá entender porque tiene una situación de supervivencia y tiene que pensar en el futuro próximo. Y China acaba de preguntar por lo de los laboratorios. O sea, esa es una cosa muy interesante. Es decir, hipotéticamente, si fuese cierto, como decías hace un momento, la gran pregunta que algunos observadores se hacen, bueno, ¿qué hacían esos laboratorios allí? ¿Qué harían? ¿Con qué autorización? Porque para que estas cosas existan, tiene que haber el respeto a una serie de normas internacionales. Marco, para ir finalizando, el mundo de hoy es un mundo interconectado. Tú pegas aquí y rebota acá. ¿Te acuerdas del efecto mariposa, no? Caes en el desierto y algo pasa por otro lado. ¿Cómo nos va a afectar toda esta situación que se está dando entre Rusia y Ucrania, estas medidas norteamericanas? ¿Cómo va a cambiar esto? Aquí una especie de reconfiguración. Sí, bueno, ya nos está afectando, Julio. Ya nos está afectando porque independientemente de que Ucrania y Rusia estén lejos, pero el mundo se globalizó y acuérdate que eso nos hizo dependientes del país que menos nos imaginemos. Entonces, aquí no solamente va a ser el petróleo, va a ser el desempleo, va a ser la causa de la comida, las líneas de suministro. Sube el costo del petróleo, sube todo. Entonces, por ahí no hay nadie quien se escape. Eso nos va a afectar. Ahora, en el futuro inmediato, pues habrá que esperar. Yo pienso que este conflicto se va a extender un poco más, ¿no? Con resultados terribles, porque por mucho que Europa, Occidente, Estados Unidos sigan enviando armamento a Ucrania,
ya la situación es difícil, porque, digamos, la manera de romper eso y poder tal vez un poco mejorar la situación o el chance que pudieran tener los ucranianos de defenderse sería imponiendo un cerco aéreo, y Occidente no lo va a hacer porque no va a entrar en un choque directo con Rusia. Claro. Entonces, frente a eso, lo que va a haber es que un aniquilamiento de ciudades, cuando se tome Kiev y caiga el gobierno... ¿Crees que se generen algunas violencias de carácter social en otras latitudes del planeta producto de esto? Bueno, hay protestas, y evidentemente, como decía, en el lado mediático y de información y de propaganda, Ucrania está ganando esta guerra, ¿no? Es evidente. Los rusos están en una gran desventaja en ese sentido. Sin embargo, pues militarmente es a la inversa, ¿no? Pese a que están resistiendo y todo lo demás, fíjate, y es ahí donde digo que hay que saber discernir también. Por muy motivados que estén los ucranianos, no son soldados que tienen la experiencia en el campo de batalla que tienen los rusos, por un lado. Por otro lado, un ciudadano armado, ¿en cuántas semanas se puede entrenar para enfrentar a un ejército? O sea, son cosas que a veces son ilusorias, ¿no? Yo partiría por la necesidad de que Occidente tuviera una información un poco más veraz de lo que está pasando allí. Pero, Julio, hemos perdido y no de ahora. Desde la guerra de Irak se perdió, incluso los periodistas y los medios de comunicación, y aquí hay que hacer la autocrítica, han perdido esa forma, digamos, no parcializada, la forma objetiva de informar. Y toman partido. Tú pones cualquier medio de comunicación, lees cualquier periódico internacional y tú ves que hay un sesgo. Así es. No hay objetividad. Ahora, ojo, hay gente que dice, bueno, o estás con o estás en contra. Y fíjate que yo digo, bueno, yo estoy en contra de la guerra. Claro. ¿No? Yo veía un análisis que hacía ayer Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, en una interesante conferencia que organizó Udelas, y esto me llama la atención el análisis porque él pone todo el contexto histórico y tal, pero pareciera que hoy día eso no tiene valor. No tiene valor. Y la gente se quiere... La han descartado intencionalmente. Totalmente. Y la desinformación se ha convertido en una arma más de la guerra. Y entonces, ¿qué se está posicionando? La propaganda, la información no confirmada, y eso está trayendo resultados que hoy los estamos viendo de esta manera, pero va a traer sus consecuencias en el futuro, y está también dañando, yo creo, y minando la credibilidad tanto de los medios tradicionales como de las redes sociales. Marco Castillo ha estado con nosotros hoy en este análisis. Ojalá que la otra semana la situación entre Rusia y Ucrania baje un poco más, y ojalá esto no sea la antesala de una nueva conflagración mundial. Gracias, Marco, por estar con nosotros, y vamos a un cambio. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. El Ministerio de Desarrollo Social es el ente rector de las políticas sociales del Estado panameño. Esta institución lidera la inversión social para el fortalecimiento de las habilidades y capacidades del capital humano del país, y así lograr la sostenibilidad del desarrollo nacional. Trabaja en base a 4 pilares: la política social integral concertada, la protección social, el fomento del capital social para el desarrollo humano sostenible y el fortalecimiento institucional para una gestión social de calidad. Con un presupuesto anual de más de $600 millones, el MIDES gestiona proyectos como Tucaipi en Casa, Padrino Empresario, Red de Oportunidades, Redes Territoriales, 120 a los 65, Ángel Guardián, el Centro de Orientación y Atención Integral, el Programa de Voluntariado y el Proyecto de Alfabetización Muévete por Panamá, entre otros. La institución realiza una labor ardua para garantizar la paridad entre hombres y mujeres como un elemento clave para lograr el desarrollo sostenible de nuestro país. El Gobierno Nacional, a través del Plan Panamá Solidario, ha garantizado que miles de panameños que han perdido sus empleos tengan acceso a alimentos frescos y de calidad, medicamentos y productos de higiene y limpieza mediante el Vale Digital, programa adscrito al Ministerio de Desarrollo Social.
Durante las vigencias fiscales de los años 2020 y 2021, le fue asignado un total de 1.565.748.446 balboas con 20 centésimos para el alivio económico con el propósito de mantener la paz social y atender los requerimientos originados por la pandemia. Otro proyecto adscrito al MIDES es el Plan Colmena. Este consiste en recuperar y fortalecer la acción de gobierno desde las comunidades, empoderando las gobernaciones y las juntas técnicas en coordinación con los gobiernos locales, así como organizando la participación ciudadana para que se constituyan en actores de su propio desarrollo y en instituciones alineadas, actuando conjuntamente y con efectividad. Una estrategia nacional para atender las condiciones de pobreza multidimensional y de vulnerabilidad social de las comunidades más necesitadas de Panamá. Saludos amigos, bienvenidos a Rendición de Cuentas. Hoy tenemos la grata visita de una alta funcionaria, la ministra de Desarrollo Social de Panamá, María Inés Castillo, con quien vamos a conversar sobre una serie de temas que han estado gravitando en la actividad social y política del país, de las cuales ella es la responsable. Bienvenida a Rendición de Cuentas, ministra, gracias por estar con nosotros. Hombre, gracias, Julio. Usted tiene un ministerio que guarda mucho cariño en la sociedad, ¿no? Porque precisamente atiende todos estos problemas de la niñez, la familia, etcétera, etcétera. ¿Por qué no le dice a nuestra audiencia cuál es ese marco que abarca el ministerio que usted dirige? Gracias, Julio, por la oportunidad. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social, que es el ente rector de la política social de nuestro país, lleva a cabo diversos programas para atender a la población más vulnerable de nuestro país. Y en ese sentido, llevamos a cabo los programas de transferencia monetaria condicionada, conocidos como Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y Cenapan. Pero también llevamos a cabo la atención a la primera infancia, llevamos el servicio de los CAIPIS, por ejemplo, también los adultos mayores, es una población a la que atendemos, supervisamos las casas hogares de los adultos mayores, también vemos el tema de juventud. En este momento estamos llevando a cabo la política pública de juventud, por ejemplo. También en el tema de mujer tenemos diversos programas de inclusión productiva. En fin, los afrodescendientes, la Secretaría Nacional de los Afrodescendientes también se encuentra dentro del Ministerio de Desarrollo Social y también atendemos a la población indígena. En general... es un arco bastante amplio, ¿no? Así es. Casi nada. Dentro de estos programas se incorporaron algunos que trajo el gobierno del presidente Cortizo. Es decir, además de lo tradicional, además de lo que tiene que atender por ley, la administración Cortizo incorporó otras cosas, considerando, hombre, que en los últimos 10 años prácticamente el sector social fue un poco desatendido y cuando entra el gobierno del presidente Cortizo hay una acumulación de cosas, ¿verdad? Pero dentro de esos programas sobresale el Plan Colmena, del que todo el mundo habla. Ya saben que prácticamente desde que entró este gobierno se ha desarrollado un plan Colmena. ¿Por qué no nos habla un poco de eso, de su alcance y cómo se identifica esto en los hechos? Bueno, el Plan Colmena es definitivamente la estrategia del gobierno nacional en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que el presidente Cortizo denomina lograr la sexta frontera. Vencer la sexta frontera. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo está ideado esta estrategia que además es un dinamizador de los objetivos de desarrollo sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030? ¿Cómo se hace? Se determina en base al índice de pobreza multidimensional por corregimiento. Son 300 corregimientos que hay en el país en esa situación. Exacto. Se decide dentro de... con ese índice, con el índice de pobreza multidimensional, que en esta administración se lleva al nivel de corregimiento, permite identificar que de todos los corregimientos en el país se va a priorizar en 300. Estos 300 incluyen todas las áreas, inclusive no solo las áreas comarcales, sino también incluye el Panamá de los barrios del que el presidente Cortizo siempre menciona. Habla, correcto. ¿Cómo funciona el Plan Colmena? Primero es importante
recalcar que es una estrategia, pero también es una forma de trabajo, una forma de gobernanza que inicia de consultas de abajo hacia arriba. Una relación del gobierno directamente con la base social. Así es. ¿Cómo lo trabajamos? Está el gobierno central, pero trabajamos con el gobierno local, con el gobernador, con los representantes, con los alcaldes, con los diputados también, con la sociedad civil, con la comunidad, incluye a las empresas, incluye a las ONGs. Y todo esto a través de consultas provinciales que nos permite, con ese índice de pobreza multidimensional que nos da cuáles son las carencias, también escuchar de viva voz de las comunidades cómo vamos a resolver esos problemas que tiene la comunidad. Y lo hacemos a través del reloj Colmena, que tiene 12 ofertas. El reloj Colmena, qué importante eso, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El reloj Colmena tiene 12 ofertas interinstitucionales, 12 intervenciones en esa lucha contra la pobreza y la desigualdad, en esos 300 corregimientos. Y habrán corregimientos que están más impactados por algunas de las ofertas del reloj de las 12 que otros, pero nos da una ruta de trabajo y que en este momento que estamos trabajando también en un sistema de información del Plan Colmena nos va a permitir a través de un semáforo poder ver qué áreas estamos atendiendo en cada corregimiento del Plan Colmena. ¿Y cuáles tienen las situaciones más graves, menos graves, cuáles progresan? Así es. Por ejemplo, el reloj tiene como el número 1 a la primera infancia. El 2 es la nutrición. Correcto. Incluye educación, salud, generación de empleo, pero también incluye agua, infraestructura, electricidad, necesidades y carencias que tiene nuestra población más vulnerable. Nos hablabas un momentito de prácticamente la selección de esas áreas dentro de esos 300 corregimientos. ¿Cuál es el recorrido que hemos hecho de 2019 a esta parte atendiendo estos problemas? ¿En qué áreas específicas está? Bueno, el Plan Colmena inicia con un plan piloto en Capira, en 6 corregimientos en Capira, que nos queda al lado, pero que aquí mismo, 35 centavos debe ser pero que tienen índice de pobreza, pero que tienen, no llegaba la señal del celular, pero que ahora está llegando, áreas donde... Casi cerca del canal, ¿no? Así es. O sea, un nivel de pobreza al lado de una gran empresa. Así es. Donde hemos podido en ese plan piloto atender con estas ofertas interinstitucionales los problemas de esas comunidades. Y por ejemplo te puedo comentar, como lo dije, la señal de celular que ahora está llegando. Hay áreas donde, por ejemplo, se armó una cooperativa de cafetaleros que tenían años de estar sembrando café, han recibido capacitación, pero también se han podido agrupar en cooperativas. Y ha habido financiamiento del gobierno. El gobierno está dando el apoyo también. Es toda esa articulación que nos permite, por ejemplo, tenemos el programa Mides, tiene el programa Redes de Familias en esa área también, y hemos podido, junto con ARAP, por ejemplo, darles tilapia, y están las mujeres en esas áreas cosechando tilapias. O sea, no se les ha entregado el pescado, se les está enseñando a pescar. Así se les entrega herramientas de trabajo para que ellos mismos puedan salir adelante. Así es. Eso hace más perdurable el programa en el tiempo. Inclusión productiva, y además también esa forma de estar cerca a la comunidad, que es ese servicio que además es un mandato que nos da el presidente Cortizo y que lo demuestra todos los viernes en las giras de trabajo comunitaria, donde está cerca de la comunidad, pero no llega a consultar, porque esas consultas las hacemos previo nosotros en todas las instituciones gubernamentales que formamos parte de esta estrategia. El presidente Cortizo como que le gusta ir a todas estas áreas, ¿no? Claro, si estamos metido allí, cerca de la gente, donde más nos necesitan, y llegamos con soluciones concretas, que es parte de este Plan Colmena. Perfecto. Aparte del Plan Colmena, el Mides recientemente, hace un par de días, se acaba de firmar la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Me llamó mucho la atención que el día que el presidente estaba firmando la ley,
una de las personas que aplaudía a Javier era usted. Usted estaba al lado y digo, se va a dañar las manos. O sea, la vi muy feliz. ¿Qué nos dice de esta ley? Bueno, esa ley primero es un hito histórico en nuestro país. Okay. Panamá firma la Convención de los Derechos de los Niños, pero no habíamos adecuado nuestro sistema normativo para aplicarlo, para que estuviera... Era un enunciado solamente. Era un enunciado y era un requisito que nos pedían incluso los organismos internacionales en cumplimiento de esa Convención de los Derechos de los Niños. Éramos prácticamente el único país del mundo que no contaba con esta ley. El presidente Cortizo salda una deuda histórica con las niñas de nuestro país, con la firma, la sanción de esta ley, que vuelca y que nos lleva a un cambio en el sistema. Un cambio en el sistema, pero ¿para qué? Para proteger y garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se incorpora o cómo se enfoca en este nuevo estatuto ese reciente incidente que han publicado los periódicos y que prácticamente venía de diciembre con esta chica de 8 años? Primero, está marcada en la ley el interés superior del niño, de la niña o la adolescente. Eso marca debe estar por encima de todo el interés superior. Y en ese caso en particular lo hemos aplicado, primero, velando en su momento, una vez se sabe la situación, cuál era la situación familiar de ella para poder protegerla, para prevenir cualquier otro tipo de abuso. Pero también la ley nos marca una ruta hacia la prevención y hacia el fortalecimiento familiar. Definitivamente con estos casos se demuestra la crisis de valores y la crisis que tenemos en nuestra sociedad y en nuestra familia. Casi estructural esto, ¿no? Todos tenemos que abocarnos y ahí también los medios de comunicación cumplen un rol muy, muy importante en la prevención, en ese fortalecimiento de la familia. Pero también, entonces, cuando ya los casos, cuando salen estos casos en los periódicos, ya hay una situación de abuso. Exacto. La prevención es aparte, pero ya cuando salen en los medios, ya hay una situación excepcional de abuso. Y este sistema, esta ley 285, lo que busca es que en esos casos de abusos se garantice ese interés superior de los niños y que protejamos y además restituyamos los derechos que han sido vulnerados a nuestros niños. El derecho, por ejemplo, a vivir en una familia. Una vez pasa esto y nosotros nos enteramos, se activa una red de protección que dice pasa a una familia, a un albergue. Chica puede pasar en este momento pasó a un albergue, pero ¿qué pasa? Interinstitucionalmente articulamos. Se verifica, se da la atención psicológica con psiquiatras, además se ve la parte médica, se le protege también y se ve alternativas familiares dentro de su familia extendida para que esté cuidada. Ya se vio una posibilidad, se está analizando y de allí también nosotros vemos la protección social. Esa niña se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Por supuesto. Entonces se le ve la parte psicológica, pero también la parte de que ella pueda seguir estudiando, que pueda contar con una vivienda. Exactamente. Se activa la protección del Estado en los casos de las vulneraciones de los derechos. Además de la niñez, la adolescencia plantea la ley, ¿verdad? En este país, el embarazo adolescente es una situación tan recurrente y tan dramática que hace algunas semanas algunas informaciones decían que en Panamá estábamos en el primer lugar de situaciones de este tipo. Así. ¿Cómo se va a abordar eso de acuerdo a la ley? ¿Qué ventajas, qué beneficios le deja a la adolescencia a estas muchachitas que se convierten en madres tan temprana edad? Bueno, hay varios puntos que me gustaría, ese es uno de los temas de verdad en la que nos hemos enfocado en el Ministerio de Desarrollo Social y de nuevo interinstitucionalmente y que ha sido diferente al resto de las administraciones. Primero, con la instalación del Consejo Nacional de la Madre Adolescente, nos instalamos por primera vez. Consejo Nacional de la Madre Adolescente. Así es. ¿Cuándo se instaló? Se instaló en agosto del año pasado, del 2021. En diciembre aprobamos la estrategia de prevención del embarazo adolescente. Esa estrategia que es articulada y que incluye a la sociedad civil,
con las instituciones públicas del Estado, como el Ministerio de Salud, y que es importante recalcar, el Ministerio de Salud lleva a cabo servicios amigables para adolescentes, donde le permite prevenir el embarazo adolescente con educación sexual y con métodos también de planificación y anticonceptivos para evitar enfermedades, pero con educación. Sí. Además, se aprobaron las guías de orientación y de educación sexual del MEDUCA, que por primera vez tenemos estas guías, y esta ley también, la ley 285 del Sistema de Protección de Niñas y Adolescencia, establece por primera vez la educación sexual, que es un derecho y una obligación, un deber del Estado, brindar educación sexual. ¿A partir de qué grado? Científica, a cualquier edad, pero con la orientación de los padres de familia y coordinado por el Ministerio de Educación. Perfecto, muy bien. Niñez, adolescencia, entiendo que también el MIDES lleva adelante algunos programas en defensa y en apoyo a los mayores de la tercera edad. Sí. ¿Cómo se desarrolla este plan? ¿Cuál ha sido el recorrido que hemos tenido en estos últimos años? ¿Qué hay en eso? Bueno, estamos fortaleciendo la atención de los adultos mayores. ¿Cómo lo estamos haciendo? Elevando los estándares de calidad de las casas hogares. No estaban registradas y no estaban legalizadas los servicios de atención de las casas hogares de los adultos mayores, los asilos, los conocidos como asilos. Que los asilos, el Estado realmente solo tiene uno, el Gobierno Nacional tiene uno en Bocas del Toro. El resto son privados o de fundaciones e iglesias. Se están legalizando, estamos en un proceso de legalización, se dictaron normas que elevan los estándares de atención, pero un dato súper importante, la supervisión ha sido clave en los hogares de adulto mayor, que nos ha permitido como país no tener la mortandad de adultos mayores que vivieron en otros países en medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Esa articulación, esos protocolos de bioseguridad que hemos tenido en las casas en las casas de adultos mayores, en las casas hogares de adultos mayores. Sí. Y por otro lado también, el presidente Cortizo sancionó la ley de casa de día del adulto mayor. Y el día de ayer justamente entregamos la orden de proceder de la primera casa de día del adulto mayor que va a estar construyéndose en Juan Díaz con una inversión de más de 800,000 balboas y que va a permitir que más de 100 adultos mayores puedan estar durante el día siendo atendidos con actividades bien cuidados entre pares con otros amigos y no abandonados, pero además le permite a esa familia que en este momento no puede salir a trabajar, dejar a su familiar bien cuidado en un lugar seguro, y ser productivo también. Y esa carga de cuidado, por lo general, recae en las mujeres. Por eso este centro de Juan Díaz forma parte de un pilotaje que estamos llevando a cabo para iniciar el Sistema Nacional de Cuidados en nuestro país. ¿Hasta dónde pensamos llegar, por lo menos en los 2 últimos años que nos quedan? ¿Hay alguna meta? Bueno, efectivamente, el plan piloto del Sistema Nacional de Cuidados es importante. ¿En qué aristas? Para nosotros como Gobierno Nacional, el fortalecimiento y la ampliación de la cobertura de los centros de atención integral a la primera infancia. Por un lado, este gobierno, en esta administración ya llevamos más de 5 millones desde el año pasado invertidos en los centros de atención integral a la primera infancia, que están reaperturados desde febrero de 2021. Nosotros estamos presenciales desde el año pasado, pero además también hemos, para poder llegar a la primera infancia de nuestro país, en los corregimientos Colmena, donde no tenemos centro de atención integral. Primera infancia son los CAIPI. Los CAIPI, donde no tenemos CAIPI. ¿Cómo hemos estado llegando? A través de Mochila Cuidarte, que es una intervención innovadora reconocida a nivel internacional por ese trabajo que en esa mochila tiene una intervención con el cuidador, el padre de familia y el personal del MIDES que los capacita en cómo utilizarla
estimular a sus niños de 0 a 3 años, que es donde se forma la mayor parte del cerebro de nosotros los humanos. Claro. Por eso esa inversión es tan importante. Tan importante y decisiva. Y la estrategia comunitaria que estamos llevando a cabo este año, que se llama Cuidarte, que también es una estrategia comunitaria con maestras en las comarcas, por ejemplo. Las hemos capacitado y están llevando esa estimulación temprana y ese seguimiento a la primera infancia. Ustedes han desarrollado una especie de red de integración nacional, prácticamente, para todos estos problemas de carácter social. Así. Dígame una cosa, cuando este gobierno comenzó, digamos los 6 primeros meses, los planes de acción iban viento en popa. Pero en febrero del 2020, la sombra de la pandemia se vino sobre nosotros, ¿verdad? Y esa sombra no solamente abarcaba el problema de salud, abarcaba concretamente el problema social y económico. Inclusive, ahora en el 9 de marzo nosotros cumplimos 2 años de estar en este asunto, pero en aquel momento hubo gente muy preocupada porque esto renovó la sombra de la invasión, de los saqueos, de las cosas, ¿verdad? Y el gobierno tuvo que aplicar una serie de medidas para poder, digamos, atenuar y controlar la posibilidad de una explosión social. Entiendo que el MIDES ha tenido un papel bastante relevante en el programa Panamá Solidario. ¿Cómo ha sido esto y en qué ha consistido? Bueno, el Plan Panamá Solidario está liderado y lo llevamos a cabo entre varios ministerios. Está coordinado por el Ministerio de la Presidencia, el ministro de la Presidencia, el vicepresidente José Gabriel Carrizo. Pero dentro del Panamá Solidario se encuentra el Vale Digital. Y el MIDES, junto con la AIG, ha estado llevando a cabo el programa Panamá Solidario modalidad Vale Digital. Con el Vale Digital hemos logrado llegar a más de 1.300.000 panameños y panameñas en el pico de la pandemia, durante el pico de la pandemia, y hemos logrado llevar ese alivio social, pero también, cuando hablas de los saqueos, también ha traído la paz social a nuestro país. Por supuesto, por supuesto. Y otro dato interesante que lo hablábamos ayer en el gabinete, el Plan Panamá Solidario y el Vale Digital trajo también capacitación, porque nuestros beneficiarios del Vale Digital a partir del año pasado tienen que hacer una corresponsabilidad. Claro. Más de 294.000 panameños y panameñas han sido capacitados por el ESTER y NADE. Lo que significa una elevación cualitativa de la sociedad. Así es. Hemos apostado al capital humano en medio de una pandemia. El Vale Digital también ha sido premiado por la innovación con la cédula, el sistema de pago con la cédula, pero se ha destinado en un esfuerzo muy grande del gobierno nacional para llevar ese alivio social a los panameños. Se ha destinado más de 1.500 millones de balboas, que también ha permeado en la economía, se ha quedado en nuestro país, permitiendo no solo ese alivio social, pero también la reactivación económica, que se mantuvieran puestos de empleo en supermercados, pero también en abarroterías a nivel nacional. Pero también hubo algo como incorporación de nueva tecnología en esto, ¿no? Creo que Panamá es el único país donde te muestra su cédula y tiene posibilidad de acceder a este programa. Así es, nos permite conocer además mucho más a nuestros beneficiarios, no solo con la cédula. Hemos logrado conocer en estos momentos, por eso siempre pedimos la actualización de los datos de los beneficiarios, hemos podido conocer a la familia panameña. Eso es un avance muy grande en nuestro país, porque cuando inicia el Plan Panamá Solidario, a diferencia de otros países donde había registro de beneficiarios, donde había registros sociales, en Panamá carecíamos de eso. Exactamente. En este momento, de cero. Partimos de cero, pero en este momento hemos fortalecido los sistemas, no solo con el Vale Digital, el MIDES también lleva a cabo y tiene ya al 100% funcionando un registro nacional de beneficiarios que nos va a permitir poder, tanto con el Vale Digital como con el Registro Nacional de Beneficiarios, llevar a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno y poder canalizarlo con otras instituciones también para lograr lo que es necesario, la inclusión productiva y la movilidad social. Antes sabíamos lo que era el Panamá general, ahora sabemos lo que es el Panamá particular, en detalle. ¿Qué piensan, qué sienten, a qué aspiran? Así es.
Si la ministra del MIDES tuviera que señalar los principales logros que hemos tenido en este último periodo, deme solamente 2, ¿cuáles citaría? Bueno, en medio de una pandemia, sin precedentes. 31 meses de gobierno y 24 meses de pandemia. Sin precedentes, el lograr que no aumentara la pobreza en este país, como pasó en otros lados, eso definitivamente es un logro de esta administración. Inclusive se habla de que se redujo. Todavía no tenemos la medición, pero se habla de eso. Se redujo en un porcentaje la pobreza extrema, pero también logramos evitar que aumentara el hambre, mientras en otros países de la región la pandemia ha sido fatal, la repercusión ha sido durísima. Fatal. Y la prioridad que le hemos dado en esta administración Cortizo a la niñez y a la adolescencia de este país, tanto a la primera infancia con una ley de protección integral a la primera infancia, pero con una inversión importante en los CAIPIs, esa mirada y ese fortalecimiento no solo en la infraestructura de los CAIPIs, sino en la capacitación a las maestras, en la consejería parental que estamos creando para también fortalecer a la familia misma. Claro. Eso diría yo que son nuestros pilares y además, bueno, la ley 285, que es un hito histórico en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Hemos enfrentado no solo una pandemia, pero también los problemas sociales e institucionales que existen en nuestro país, los problemas sistémicos, los estamos enfrentando con valentía y se están transformando. Agilizándolos un poco más. Así es. Perfecto. ¿Qué hay para los próximos meses? ¿Qué premisas tienen? ¿Qué cosas le puede anunciar a la comunidad nacional? Bueno, seguimos invirtiendo en la primera infancia con más CAIPIs, con más inversión en infraestructura, vienen nuevas construcciones de CAIPI, pero también, como lo decía, la Casa de Día del Adulto Mayor, en el Sistema Nacional de Cuidados, con capacitación a cuidadores, que también va a generar esa recuperación y esa inserción, sobre todo de mujeres, a la fuerza laboral en nuestro país, a la fuerza económica en nuestro país. La política pública de juventud, que también viene después de una consulta a nivel nacional, eso también era una deuda histórica, poder llevarla... ¿Qué tanto le ha dado a este país? Así es, poder llevar esa consulta pública a ley de la República, que también es un compromiso. Tenemos toda la inversión y viene la ley de los adultos mayores, viene una ley marco de adultos mayores. Seguimos fortaleciendo los programas de transferencia monetaria condicionada con el Registro Nacional de Beneficiarios, que además es una herramienta que nos permite transparentar por primera vez los programas de transferencia monetaria condicionada. ¿Hay gente preocupada por eso? ¿Vamos hasta el 2024 con ese programa o cómo? Los programas, bueno, hay los dos programas que llevamos, el Vale Digital y los programas de transferencia monetaria condicionada. Los programas de transferencia monetaria condicionada continúan, estamos fortaleciéndolos. Claro. El Vale Digital, que es un programa realmente de protección social en la emergencia, lo estamos midiendo, se está viendo los impactos no solo del Vale Digital, sino de la recuperación económica de nuestro país, y en la medida de eso vamos evaluando, se sabe, ya lo han dicho incluso los organismos internacionales, que los efectos post-pandemia pueden durar hasta 2 años, así que seguimos evaluando para ver su continuidad o no del Plan Panamá Solidario y del Vale Digital. María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social, en esta ocasión en rendición de cuentas. Muchas gracias. Pronto regresamos con rendición de cuentas. Estamos de vuelta con rendición de cuentas. Bien, amigos, y esto ha sido todo por hoy en rendición de cuentas. Los espero la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. CERTV presentó rendición de cuentas.